Padre Santo, te pedimos la operación del Espíritu Santo sobre mí y sobre todos los que escuchan. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué cosas? Después de muchas cosas, quiere decir que Jesús ya había hecho muchos milagros, había enseñado, había demostrado quién es Él. Porque en el Evangelio de Juan muestra que hasta el capítulo 5 solo había hecho un par de milagros. Pero eso no quiere decir que en el resto de los evangelios ya se había demostrado que había hecho muchos milagros. Pero ¿qué otras cosas pasaron? Jesús había sido rechazado ya en Jerusalén varias veces y lo querían matar. Era un enemigo público donde los sacerdotes y la iglesia de la época de establishment, la iglesia establecida por los judíos que realmente se había convertido en apóstata, querían matar a Jesús. En esta fiesta, Jesús subió a Jerusalén y él sabía, como vemos en el capítulo 7, capítulo 8 y etcétera en adelante del Evangelio de Juan, él sabía que lo iban a matar. Ellos decían, no es este al que van a sacrificar, no es este al que van a matar, y así lo demuestra todo el Evangelio de Juan. A pesar de estas cosas, el Señor Jesús sube a Jerusalén y en Jerusalén en este momento hay miles y miles de personas. Se cree que hay fácilmente más de 15,000 personas que vienen a las celebraciones. Obviamente en este evangelio no nos dice qué tipo de fiesta es, pero sí sabemos que habían miles y miles de personas. Entonces, Jesús sube a Jerusalén y la pregunta en ese momento, ¿quién es Jesús? Y obviamente ustedes se acuerdan que Pedro declaró que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Sí? Otros preguntaban que no sabían si era bueno o malo, pero para los fariseos y para la iglesia de la época que odiaba a Jesús porque vino a cambiar toda esa apostasía en la cual ya había caído la iglesia, para ellos Jesús era un mentiroso, un blasfemo, un samaritano quizás, que hacía milagros poseído por el demonio, y otros decían, no, pero es un hombre bueno porque hace milagros. Había esta gran confusión. Obviamente, la iglesia de la época apóstata quería destruir el ministerio de Jesús. Entonces, Jesús sube a Jerusalén e intencionalmente cura a un paralítico el día del sábado, el día de reposo. Intencionalmente, y no solamente lo cura, sino que le da tres mandamientos. Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 8. Levántate,
No suficiente con eso, porque podría haber terminado ahí o lo podría haber curado en otro día. Levántate, toma tu lecho y anda. Eso es grave para los judíos, porque pareciera que estaba quebrantando el día del reposo. Y por esto los judíos ya lo habían criticado varias veces en otros evangelios, porque hacía milagros no en cualquier día, sino en el día de reposo. Entonces, muchas de estas leyes que crearon los judíos fue por encima de las leyes del reposo. Los judíos crearon por encima de los 10 mandamientos más de 630 nuevos mandamientos de hombres. Así que Jesús no estaba violando los mandamientos de Dios, sino estaba toreando a los fariseos en contra de sus propios mandamientos. Entonces, este paralítico, obviamente, se curó y lo primero que hizo fue irse al templo porque quería ser parte de esa iglesia apóstata. Quería ser parte de la sociedad de los judíos que lo admiraban, que alguien podía entrar al templo, y allá lo encontró el Señor Jesús. Y le dijo el Señor Jesús en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Pero en el versículo 12, ¿sí? En el versículo 12, los judíos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el paralítico o el ex paralítico contestó, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Obviamente, él no sabía quién era Jesús, pero en lugar de quedarse a darle gloria y honra por lo que hizo Jesús con él se fue inmediatamente alrededor del templo para ser parte de la sociedad de los judíos. Entonces, cuando Jesús le dijo que era él el que lo había curado, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo el hombre? Él sabía muy bien los rumores que iban a matar a Jesús, que lo estaban persiguiendo. Entonces, en lugar de seguir a Jesús y darle gloria, se fue a donde los fariseos a decirle quién era el que lo había curado. En otras palabras, no me culpe a mí, culpe a ese que me sanó, así que si me van a apedrear a mí, vayan y apedreen al que me sanó. Qué tremendo agradecimiento, ¿no? El Señor Jesús le había acabado de decir, no peques más. Eso no quiere decir que la enfermedad venga siempre del pecado, pero en este caso, sí, era consecuencia del pecado, porque Jesús lo dice en el capítulo 9, cuando cura a otro, no dice que no es consecuencia del pecado, pero en este caso sí, y le dice, no peques más. ¿Qué hizo el paralítico o el ex paralítico? En lugar de adorar a Jesús, corrió a pecar más, a traicionar a Jesús. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día del reposo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús podía haberle explicado, mira, en el día del reposo podemos hacer cosas buenas,
en el día del reposo, mire, perdóneme por haber hecho esto, debería haber esperado mañana o otro día, no era una emergencia. Pero Jesús intencionalmente curó al paralítico para explicar abiertamente en su discurso quién es Jesús, no desde el punto de vista de los judíos, no desde el punto de vista de Pedro, no desde el punto de vista de cualquier persona, sino de los labios de Jesús. Y expresó claramente quién es Él. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ouch. Versículo 17. Mi Padre, los que no tienen Biblia la pueden ver acá. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No solamente curó a un paralítico y le dijo que podía llevarse su cama, sino que ahora hace algo mucho más grave en los ojos de los judíos. Declara que Él es de la misma esencia del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Llama a Dios su Padre, que era algo inconcebible para los judíos. Nadie se atrevía a llamar a Dios su Padre. Y aquí está demostrando claramente que no solamente hice eso en el día del Señor o el día del sábado, pero soy Dios. Y ese fue el objetivo por el cual Juan escribió el libro de Juan. En el capítulo 20, versículo 31, dice que Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una a una, no podrían caber en muchos libros en el mundo. Pero estas están escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús dice que es de la misma naturaleza del Padre. Y eso lo vemos desde el principio. Al inicio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se acuerda? Juan 1. ¿Qué quiere decir? En el principio era, ya ha existido, siempre ha existido. Era con Dios, era de la misma naturaleza de Dios. Y era otra persona porque está la conjunción con Dios, o sea, dos personas. Y el Verbo era Dios, es Dios, de la misma naturaleza, o sea que ya eso estaba claro que es la divinidad. Por otra parte dice, era en el principio con Dios, y en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús fue el creador de todo el universo, de todo lo que existe, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces Jesús les contesta: mi Padre hasta ahora trabaja. ¡Wow! Dos problemas. Uno es que se identifica con el Padre, por lo cual Jesús dice: yo soy Dios. Segundo, y eso obviamente va a enfurecer más a los judíos, pero no importa, porque nuestro santo Dios, Jesús encarnado, no es un cobarde. Se enfrentó a todas estas multitudes para proclamar de sus propios labios quién es Él. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y agrega esto: y yo trabajo. No solamente curo un paralítico, sino que en este momento yo y mi Padre estamos sosteniendo todo el universo.
Si yo dejara de trabajar un segundo, el mundo se acabaría. Yo y mi Padre creamos el universo y creamos este planeta a una distancia perfecta del Sol, ni más cerca ni más allá, para que no nos quemamos o no nos congelamos. Creé una serie de planetas mucho más grandes que el planeta Tierra, no porque el planeta Tierra, siendo tan pequeñito, fuera inferior, sino para esos planetas Tierras, esos planetas alrededor de la Tierra, protejan su planeta, para que la gravedad de los meteoritos que van a caer, en lugar de caer acá, sean atraídos por los planetas. No solamente eso, sino creé una perfecta combinación de gases para que usted pueda respirar. Creé el agua, creé todo y soy dueño de su corazón y de su cualquier palpitación de su corazón o cada uno de sus respiros son creados por mí. Eso fue lo que entendieron los judíos. Y ellos entendieron bien, porque le contestaron, ajá, usted se hace como Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús quería decirles, que Él es Dios. Así que no lo dude por un momento. Cualquier persona que diga que Jesús no es Dios, ha preparado un camino bien abierto para la condenación eterna. Amados, los testigos de Jehová y los mismos judíos y los musulmanes y cualquier persona que no crea que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios, tiene su condenación segura. Y luego dice, no solamente el Padre trabaja, sino yo trabajo. ¿Qué pasó en el versículo 18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Entendieron bien? Eso era lo que Jesús estaba diciéndoles. Y nos está diciendo a todos nosotros, el que niegue la divinidad de Jesús o la humanidad de Jesús, que sea eternamente maldito. Porque Jesús es el único ser en todo el universo y en todo cielo, tierra, en todo el cosmos, que tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, que es Dios, y por eso puede dar vida y quitar vida y sostener y darnos todo, y es humano, porque siendo humano puede comprender nuestra naturaleza y nuestros pecados e interceder por nosotros ante el Santo Dios. Entonces Jesús dijo, uy, perdóneme, yo no quería decir eso. No, al contrario, siguió mucho más fuerte. No se retiró de su posición, sino que siguió explicando quién es Él. Amados, el capítulo 5 no se trata del paralítico, se trata de quién es Jesús. Es como entrar al lugar santísimo donde Jesús mismo dice quién es Él, para que usted no tenga ninguna disculpa. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No en una forma menos, sino igualmente. Ahora es mucho más grave. No solamente declara que sigue trabajando, porque si no trabaja ese mismo día, todo se pulveriza, el mundo se acaba. Él no creó el mundo y se fue a descansar.
Él creó el mundo y ahora lo sostiene. Y ese hijo de un carpintero de Galilea, un campesino de Galilea o de los nazarenos que han sido despreciados hasta ahora en Israel como los de la clase más baja, ese que estaba frente a ellos está sosteniendo todo el mundo. Y dice que Él es puro y santo porque todo lo que Dios es Él. Que todo lo que Dios hace, Él lo hace. Que todo lo que Dios no hace, Él no lo hace. Que Dios no es pecador, Él no es pecador. Todo, en efecto, cuando usted va al libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos dice en el capítulo 1 que Él es el resplandor, la exacta, o también es en Hebreos. Versículo 19 en Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo a su pueblo, obviamente. Aquí está mostrando quién es Jesús. Entonces ahora no solamente es igual al Padre en sustancia, es igual al Padre en poder, es igual al Padre en el trabajo que se hace y también es igual al Padre en su gloria, y ya lo veremos próximamente. Y luego les dice algo más serio. Escuche esto, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¡Wow! Porque el Padre ama al Hijo. Tengo que decirles algo muy importante, amados. Dios no nos puede amar. Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo. Dios no puede amar a nadie en una forma superior de que se ame a sí mismo, porque hubiese creado otro Dios. Dios ama al Hijo, y eso es lo que les está diciendo. El Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo ama al Hijo, el Espíritu Santo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Padre ama al Hijo. Ese amor intertrinitario que nunca se podrá quebrar es traspasado a nosotros cuando usted cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y cuando usted cree en Cristo, en ese momento Cristo está en usted y usted está en Cristo, y cuando el Padre ve a Cristo, lo ve al cristiano, y usted participa de ese amor intertrinitario. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Amo a los elegidos, amo a los que creen en Cristo, y todos los que creen en Cristo son elegidos como único y suficiente medio de salvación. Y por eso usted se convierte en un bello regalo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre le da al Hijo, porque usted no puede creer si Dios no le ha dado ese regalo de creer al Hijo. Y por eso es que somos salvos, porque el Padre
ama al Hijo y le da su esposa. Vino a tener una esposa para su Hijo y nosotros somos amados por ese amor que Dios ejerce sobre su Hijo. Y cuando su Hijo recibe este regalo del Padre, en Corintios nos dice que se la devuelve al Padre. Es un regalo intertrinitario, amados. Y por eso es importante esto. Esto tuvo que hacerlos temblar a estos judíos, porque ellos sabían de qué estaba hablando. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras. ¿Qué mayores obras? Dos cosas muy importantes. Las cosas mayores es que le da al Hijo la autoridad de dar vida. Nadie puede dar vida, solamente Dios. Teilhard de Chardin, haciendo mezcla con las Santas Escrituras y con Darwin, quería decir que Dios creó solamente un principio vital, una célula viva, y que le permitió a esa célula evolucionar hasta que llegamos donde estamos. Eso no es verdad. Dios creó las cosas según su especie, no una célula viva. Y no solamente eso, sino que nadie ha podido crear la vida. Eso le pertenece solamente a Dios. Y ahora Jesús les dice a esta gente: yo doy vida. No solamente cura el sábado, sino que se hace igual que al Padre, o dice que es de la esencia del Padre. Aparte de eso, que todas las cosas que el Padre hace, yo las hago, el trabajo, que tiene la potencia del Padre y yo tengo la potencia del Padre, y no se maraville que yo soy el que doy vida. ¡Wow! Eso es suficiente para matarlo, y por eso lo mataron. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, no a todos. Eso es la primera cosa maravillosa, que le doy vida. La segunda cosa maravillosa es que Él, ese carpintero, tiene el poder de juzgar a todo el mundo. Dos cosas maravillosas, ¿sí? Como lo ven en el versículo 22. Pero en el versículo 21, Él da vida a quien quiere dar vida. Amados, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 2? Todos nacimos muertos. Y Él, la única manera como tenemos vida por su palabra, porque por su palabra nos dio vida originalmente y hace la creación. Ahora por su palabra nos recrea, nos crea nuevamente, nos da vida por cuando estábamos muertos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de acuerdo a su palabra. Vea el versículo 24, antes de seguir adelante. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en mí, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. ¿Ves a Jesús dando vida? Esta vez es una vida más importante que la vida biológica, la vida espiritual. Y luego, escuche esto, amados. Si hay alguien aquí que no haya creído en Cristo, acuérdese del versículo 25 de este capítulo. De cierto, es verdad. Ponga la atención. Viene la hora. Y ahora es las 11:20:35. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios.
wow, dice que es el Hijo de Dios, dice ustedes están muertos y los que pueden escuchar, que tienen oídos para oír y orejas para oír y ojos para ver, van a ser llamados internamente por el Hijo, por mi palabra. Y los que estaban muertos en sus delitos y pecados, oirán esta voz y vivirán. Han sido nacidos de nuevo, han sido regenerados, se han convertido en hijos de Dios. Y esa es la razón, señor fariseo, por la cual yo estoy aquí, dice Jesús. Esa es una labor grande que el Padre me ha dado. ¡Wow! Y tengo algo más que decirle, señor fariseo. Y señores apóstatas, y los que niegan a Jesús. No os maravilléis, versículo 28, de esto, porque vendrá hora, y no es esta hora, cuando todos, no algunos, ¿sí? En el versículo 25 eran algunos, los que escucharon vinieron a la vida, los que no escucharon esta oferta del Evangelio, crea en Jesús y serás vivo. Crea que Jesús es el único medio exclusivo para ir al Padre. Pero si usted no puede creer en eso, amárrese sus cinturones y tenga un viaje infernal al mismo infierno. Mire lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán no mi voz, sino la voz de mi Padre. Wow, su voz. Ya no solamente los que están muertos espirituales, sino todos los que están muertos espiritual y corporalmente ya están en la tumba. Oirán la voz de su voz. Y los que resucitarán, todos se van a resucitar. Y los que hicieron lo bueno, quiere decir los que creyeron, porque nadie puede hacer nada bueno sin fe, saldrán a resurrección de la vida. Mas los que hicieron lo malo, los que están aquí y no creen que Jesús es su único Salvador, resucitarán para ir al infierno, a resurrección de condenación. No espere al versículo 28, porque es demasiado tarde, amados. No espere al versículo 28, porque es extraordinariamente tarde. Hoy quizás es el día de salvación para aquellos que no creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, y para aquellos que creen en Cristo y no creen. Es una payasada, porque es peor. Amados, los que no creen en Cristo y van a morir sin creer en Cristo, es mejor que mueran hoy. ¿Sabe por qué? Porque cada día es más aumento de pecado para más martirio en el infierno. Los que no creen en Cristo, su vida no vale nada. Es una payasada. Pero para los que creen en Cristo, su vida es admirable, es fantástica, porque le da gloria al Santo Dios ahora y por toda la eternidad. Hay una razón para vivir. El resto solamente vive para trabajar y comer. Pero volvamos atrás. En el versículo 23. No solamente dice Jesús que Él es igual al Padre en todo, pero que Él, ese carpintero que está ahí, merece la misma honra y la gloria y la obediencia del Padre. Vean el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿No les parece esto muy grave?
decirle a esta cantidad de gente que lo van a matar porque se hace igual a Dios? Dice, no solamente ustedes están pensando, sino les estoy asegurando quién soy. Ya usted se dio cuenta que no se trata del paralítico. El paralítico posiblemente no creyó en Jesús, porque le dijo no peques y se agarró a pecar. Muy posible para él le llegó solamente una vida temporal, pero no eterna. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué está diciendo? Que Él merece la misma gloria del Padre. ¡Wow! Esto es extraordinario. En los 20 minutos que me quedan, voy a tratar de terminar todo el capítulo y me deben unos minutos. Jesús conocía la Biblia, sabía lo que decía en el Deuteronomio. Usted no puede hacer afirmaciones gratuitas. Usted tiene que tener a alguien que respalde esa afirmación. En el Deuteronomio se necesitaba por lo menos 2 testigos para comprobar que lo que se decía es verdad. Jesús sabía eso y les dijo, oh, yo sé lo que ustedes están pensando. Y dice en el versículo 30, mira este discurso, todo el capítulo 5 es un discurso de Jesús demostrando quién es Jesús, de los labios de Jesús. Amados, les digo a muchos paganos que me dicen que creen en Jesús y tienen otros dioses. Les digo, no solamente crea en Jesús, sino créale a Jesús. Quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 0, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué parte de eso usted no entendió? Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre. Está repitiendo prácticamente lo que dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Cuídense ustedes que están juzgando al Hijo, porque este Hijo los va a juzgar a ustedes. Y luego dice, obviamente ustedes saben que yo estoy diciendo que soy el Hijo de Dios, pero ¿cómo lo pruebo? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, versículo 31, mi testimonio no es verdadero, pero le voy a traer 5 testigos para demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Quieren su primer testigo? ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando y ustedes, fariseos, mandaron un grupo de gentes a preguntarle, ¿quién eres tú? Quiero decirles, amados, que en esta época Juan el Bautista tenía mucho más fama que Jesús. Y el que hablara mal de Juan el Bautista posiblemente iba a ser apedreado. Entonces, vosotros enviaste mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero no, ¿qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Dice, no, yo no. Hay otro, yo no soy la luz. Hay otro que es la luz y que es la vida y que da testimonio. Y está en medio de vosotros y yo no soy digno de desatarle los zapatos. Y oyeron cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios
que quita los pecados del mundo. Y usted hubiera querido estar en las sandalias de Juan, porque Juan fue el único que estuvo frente a la Santísima Trinidad. En el bautismo de Jesús, oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo muy amado. Vio una paloma representando al Espíritu Santo y estaba frente al Hijo. ¡Qué maravilla! Suficiente para dar la cabeza por algo así, ¿no es verdad? Entonces, Juan les dijo eso. Y ustedes no creen, ahí está mi primer testigo. Mi segundo testigo son las obras que he hecho. ¿Saben ustedes que los judíos nunca negaron las obras de Jesús? Nunca, ellos no podían negarlas. ¿Cómo podían? Inclusive querían matar a Lázaro para ocultar las obras de Jesús. No, nunca negaron las obras de Jesús. Decían otras cosas, decían que lo hacía por el poder del diablo, 10,000 cosas, pero nunca pudieron negarlas. Y Jesús les dice en el versículo 36, mi primer testigo es Juan, aunque yo no confío en el testigo de los hombres, pero confío en la evidencia que Juan les dijo. Segundo, las obras. Lo que yo hago, ustedes son testimonio de eso, que nadie las ha hecho. Inclusive uno de sus amigos, el señor Nicodemos, que vino de noche y es uno de sus amigos, él dijo: vengo a ti porque tienes que venir de alguien, porque nadie hace lo que usted hace. Tercer testigo, el Padre. El Padre dio testimonio de mí en todas partes, pero especialmente oyó el testimonio del Padre, oyeron posiblemente el testimonio de la transfiguración y oyó el testimonio del Padre en todas las Escrituras. También el Padre que me envió ha dado, versículo 37, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero ustedes no creen. Más tarde va a decir en el capítulo 8, antes de Abraham, yo soy, identificándose con el Padre mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no le creen al Padre? Porque su palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque han leído las Escrituras, pero las Escrituras no viven en ti, las leen solamente para asuntos académicos o por una obligación. Si usted lee la Biblia por obligación, es pecado. Léala porque ama al Padre y al Hijo, porque cualquier persona que tenga la Biblia en su casa, empolvada, bajo el capítulo 91 de los Salmos, esa Biblia, si nunca la lee, ni se la lee a sus hijos, le va a servir de más condenación, que no tiene excusa. ¿Quién es el cuarto testigo? El testigo número 4 son las Escrituras. Si ustedes leen las Escrituras, todas las Escrituras van a hablar de Jesús. Jesús en el capítulo 24 de Juan les dijo, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían de él. Los judíos conocían a Isaías y ahí las Escrituras en Isaías hablan de Jesús, capítulo 52 capítulo 52 y 53 es una fotografía de Jesús. El Salmo 22 es una fotografía de la crucifixión de Jesús. Zacarías habla de Jesús en una forma increíble, incluyendo el hecho de que lo entró en un asno a Jerusalén, incluyendo que le iban a cortar el costado, incluyendo que lo iban a vender por 30 monedas de plata.
Ahí están las Escrituras como su cuarto testigo. Y luego trae un quinto testigo. El quinto testigo está en el verso 45. El verso 45 dice: otro testigo que traigo aquí es Moisés. Usted sabe que los judíos, habían dos clases de judíos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos solamente leían el Pentateuco, solamente los primeros 5 libros de Moisés, no lo demás. Pero dice: Moisés ya habló de mí. Así que si ustedes no creen a Moisés como mi testigo, no van a creer quién soy yo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, en quien tenéis vuestra esperanza. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14, Moisés anuncia la llegada del profeta. Y el que no creyera en el profeta se iba a perder. Es el anuncio del que no cree en Jesús, va a morir eternamente. Así que aquí están los 5 testigos que les demuestro quién soy. Entonces, conclusión. Primero, el curar el paralítico es solamente una excusa, que el Señor usó para mostrarse públicamente ante miles de personas para decir quién es Él. Segundo, no es posible que el mismo paralítico recibió el milagro de la salvación eterna. Recibió tal vez salvación temporal. Eso es algo que yo pienso, no es doctrina. Pero lo que sí es doctrina es que Jesús demostró que Él era igual al Padre en esencia, en naturaleza, en poder, en trabajo, en adoración. La gloria que se le debe dar, la adoración que se le debe dar al Padre, se la deben dar a Él. Y en autoridad, Él tiene autoridad, en verdad. Luego, Él les dijo a todos que Él tenía la autoridad para dar vida. Para dar vida no solamente biológica, sino también vida eterna, porque resucitó a muertos. Eso también es autoridad para dar vida. Nadie lo ha hecho. Les dijo también que tenía autoridad para juzgar, que tuvieran cuidado porque Dios le dio esa autoridad. Luego comprobó que era igual a Dios. Luego no se olviden del versículo 25 y del versículo 28. Quizás es lo más importante para nosotros como conclusión a este sermón. Versículo 20. De cierto os digo, y ahora es cuando los que están muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo. Pero solamente los que la oyen, los que oyeron, ¿qué oyeron? Oyeron que usted va para el infierno. Pero la ira de Dios que no ha creído en Jesús como su único y suficiente medio de salvación, la ira de Dios va a caer sobre usted eternamente. Pero ellos, de los que todos que están muertos, los que oyeron la voz del Hijo, que dice, crea en mí y será salvo, en el momento en que usted cree por la operación del Espíritu Santo, la ira de Dios que venía sobre usted cayó sobre Jesús, hasta que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué?
Y la respuesta al por qué, ponga su nombre ahí. Porque anda cargando con los pecados, no de todos, sino de los que van a creer en Cristo, los que creen en Cristo. Y en ese momento, amados, usted llega a la vida. Sale de las tinieblas y entra al mundo de la luz. Se convierte en hijo de Dios. Y la ira de Dios que venía sobre usted, cayó sobre Cristo como sobre un pararrayos. Y la justicia de Cristo pasa a usted y es declarado santo, no culpable, con la libertad de entrar al cielo en cualquier momento. Pero si usted no entendió eso, ni escuchó esto, ni le importó un comino esto que acabo de decir, y si no lo entendió, le aconsejo que vaya donde otros cristianos para que ellos les pregunten, y al pastor y a los diáconos, no al diácono internacional, sino a los diáconos de acá, para que lo explique. Pero si no entendió eso, si a partir de eso no le importó, entonces escuche el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están ya muertos, sepultados en la tumba, en los sepulcros, oirán la voz no del Hijo de Dios, sino del Padre, y todos resucitarán. Y los que oyeron la voz en el versículo 25 del Hijo, los resucitan para ir al cielo. Y los que no oyeron la voz del Hijo, resucitan para ir al infierno. Y luego dice, ¿cuáles son sus testigos? Sus testigos, trae 5 testigos. Primero, Juan el Bautista. Segundo, los milagros que ha hecho. Tercero, el Padre que ha pronunciado su identidad sobre su Hijo. Cuarto, las Escrituras, todas las Escrituras. Quinto, Moisés. Todos estos son testigos de lo que ha sido Jesús. Pero esto era antes de la muerte de Jesús y de su resurrección. Nosotros, amados, tenemos una responsabilidad mucho más grande. Mucho más grande. Porque nosotros miramos atrás a la cruz y vemos la muerte de Jesús. Vemos su vida perfecta. Vemos su muerte victoriosa, vemos su resurrección, vemos su ascensión a los cielos, vemos que está sentado y oímos del mismo Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va a mí sino por mí. Y termino en los 2 minutos que me quedan con la simpleza del Evangelio y con el verso más terrible de la Biblia y el mejor y el más hermoso de toda la Biblia. Es Juan 3:18. Hermoso para mí porque este verso me trajo a Cristo. Y hermoso para todos ustedes que creen. El que cree, 3:18, Juan 3:18. El que cree no será condenado. ¿Eso es lo que dice ahí? Eso no dice ahí. ¿Qué dice? No es condenado. Hoy, esta es la hora, a las 11:44. El que cree no es condenado. Eso es lo más bello que a usted le pueda pasar. Saber hoy que puede morir e ir al cielo. Hermoso. No lo saben los católicos romanos. Usted le pregunta a un católico romano, si muere hoy, ¿para dónde va? La mayoría no tiene ni idea. Pero usted sí, porque ya ha sido salvo hoy. Pero la segunda parte es causa de gran consternación.
Menos mal. Es causa de gran tristeza, porque usted puede pensar en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, en sus vecinos, en todas las personas que usted les presenta el Evangelio y rechazan a este Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Camina por ahí muerto, con una vida que no vale nada. ¿Por qué está condenado? ¿Porque no ha hecho cosas buenas? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no le presenta el Evangelio a sus seres queridos o a sus hijos, odia eternamente a sus seres queridos y odia eternamente a sus hijos. Repito, porque si ellos no saben el camino para el cielo y usted lo sabe y no se lo dice, usted está demostrando cuánto odio tiene contra ellos. Amados, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de escuchar de los labios de Jesús quién es Jesús. Y le dejo con la pregunta, y usted responda durante la semana. Y tú y yo, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Padre Santo, te damos gracias por escucharnos, por permitirnos analizar tu palabra. Te pido para que todos los miembros de esta comunidad lean fielmente tu palabra, versículo por versículo, toda la Biblia, para que te conozcan quién eres tú y quién es ese Jesús que ellos dicen que aman y que les dio la salvación. Amén.